Vamos a conversar en esta oportunidad con José Orlando Peralta, pero primero encendemos la velita. Vamos a hablar de los 2 años y medio de Luis Arce Catacora. José Orlando Peralta es un politólogo, es una persona que viene tomándole el pulso al gobierno, al presidente y a todo el quehacer político nacional, por eso es politólogo. José Orlando, para comenzar por el principio, han pasado ya 2 años y medio. ¿Qué rescataría de positivo del gobierno de Luis Arce? Una pregunta complicada, o una respuesta complicada. Bueno, hay que partir de la base de que él tiene una legitimidad indiscutible, ¿no? Con la votación que tuvo. 55 y pico. Claro, eso es indiscutible, ¿no? Más allá de las observaciones que haya, que hubo fraude, que el tribunal no. Eso hemos hablado porque con ese mismo tribunal ganó Camacho, ganaron opositores, digamos, no sé quién, por ahí cae esa tesis. Pero más allá de eso, probablemente lo positivo es que en un primer momento él generó esperanza, no expectativas, porque mucha gente votó por él no porque sea afiliada, militante o simpatizante del MAS, sino votó porque era una opción. Era la mejor opción o la menos peor del momento, digamos, ¿no? Porque todo lo que se vio en la pandemia con Yanine, el tema de muchas cosas que sucedieron, afectaron y al último momento mucha gente se decantó por Arce Catacora, ¿no? Y por la esperanza, obviamente vendió su imagen de ex ministro de Economía en una época de bonanza y mucha gente lo tomó eso en serio porque probablemente mucha gente salió a la pobreza, no probablemente sí salió a la pobreza, hay indicadores que así lo señalan, y eso le permitió no tener una nueva esperanza, expectativa en ese momento que proyectó después de Evo Morales, ¿no? Porque al fin y al cabo él encarnó la alternancia que tanto se pedía. ¿Ya? Y bueno, ya al transcurrir estos 2 años y medio, ya las circunstancias que se han ido dando, y mire usted algo que puede sonar a muy recurrente, pero el tema de la corrupción es como que ya se haya desnudado, ¿no? O sea, siempre hubo corrupción en este país y probablemente siempre haya, pero nunca a los niveles que a los niveles que están que ahora. El presidente real no ha autorrobado o varios autorrobados. O sea, toda esa proyección más el tema de la crisis del dólar, ¿ya? Y el tema del narcotráfico también, que un militar me decía, vos Orlando ves por satélite y ves las avionetas como moscas, me decía, volando por el tema del narcotráfico. O sea, hay cosas que nos indican de que el tema de corrupción y narcotráfico están bien mal, ¿no? O sea, están profundizados, ¿ya? Y más aún con los autos robados, como usted dice, la crisis del dólar, o sea, es como un cóctel, ¿no? Que se ha montado. Ahora, lo positivo en esto es que en ese momento generó expectativa, pero ahora lo que yo veo es que esa expectativa como que ya va bajando. Ha bajado, o sea, ya la gente ha cambiado el chip en el sentido de que él no da una respuesta certera, porque si algo nos marcó la pandemia, doctor, es que la palabra incertidumbre, no es nada nueva, la profundizó y la dejó bien marcada en el imaginario colectivo mundial, ya con respecto a qué va a pasar mañana. No sabemos, hay mucha gente que dice se viene otra pandemia, bueno, no soy un adivino, pero la situación es que hay mucha incertidumbre en la parte política, en la parte económica, en la parte institucional, crisis de confianza. Así que en este momento hablar de algo positivo para cerrar la idea sobre Arce Catacora es bien complicado porque por todos lados uno ve huecos en la gestión. Y peor aún, no ve un relato que sea creíble, sino más bien es un relato que busca justificar lo injustificable. Además, las promesas que hizo al tomar posesión tampoco se han cumplido. Prometió una reconciliación nacional, prometió una reforma judicial, prometió estabilidad económica, prometieron muchas cosas y lamentablemente la realidad es otra. Voy a tomar un punto de eso que usted menciona, que es el que más me he enfocado, el tema de la reconciliación nacional. Ahí, por ejemplo, hay datos, recientemente han presentado él presentó una politóloga de la PAN un estudio sobre polarización política, y eso se ha profundizado, se ha establecido. Y uno de los que incentiva la polarización no viene de la sociedad porque se nos ocurre polarizar o los polarizadores, sino viene porque alguien la incentiva, ¿ya? Y entre uno de esos alguien que incentiva es el grupo de poder del gobierno, con su discurso. Mire usted cómo Choquehuanca dice una cosa y después hace otra, digamos. Mediante el tema cultural, social. Durante 2022, ¿no? El tema de los 16 días de paro, ahí se incentivó con mayor fuerza, porque recordamos las amenazas que habían, lo que se decía sobre el paro, etcétera, etcétera,
generó animadversión aquí en Santa Cruz, sobre la que ya existe históricamente el tema región-estado y todas estas cuestiones. Ahí se profundizó aún más. ¿Qué se necesita para ir a una reconciliación? Yo creo que primero tomar conciencia. Yo creo que es necesario. No, por supuesto, despolarizar es necesario, porque es una manera de salir del pozo. Porque ahorita estás conmigo, estás con ellos. Digamos. Uno no puede. Si alguien dice algo que no está a favor de uno o del otro, ¿sos un tibio o qué te pasa, digamos? ¿No? Porque no solamente es él, en el otro sector también hay muchos radicales. Pero aquí una de las cosas, de los aspectos importantes es que preguntarse quién incentiva más la polarización. Y a partir de conocer eso, ya ver en qué manera se puede trabajar para que haya un desincentivo a esto, porque los discursos son fuertes, ¿no? Porque esto no es un proceso de un día para otro. Así como la polarización se ha profundizado durante muchos años, que 2019 se aceleró más, 2016 se empezó a acelerar, a subir de grado. Para que haya una despolarización tendría que pasar otros buenos años, ¿no? Pero tendría que haber una voluntad política. Y eso lo tiene que hacer el gobierno. Y eso, claro, es el principal actor, no es el único, pero es el principal actor, claro, que podría generar un cambio, pero sí es que tienen voluntad y lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque la polarización, al fin y al cabo, es una estrategia política que permite ganar elecciones, porque permite agrupar a su gente, a sus militantes, afiliados, simpatizantes y electores con base en una idea, es decir, nosotros contra ellos. Hay una afectividad también ahí. Se dice que la democracia está enferma porque finalmente las instituciones no funcionan, porque hay una degradación política, claro, porque no hay un partido además de oposición fuerte, la propia oposición está totalmente fraccionada, ahora el MAS también está fraccionado. Claro, son las instituciones de la democracia las que no permiten que la democracia funcione. No sé si como debería, no sabemos cómo debería, pero por lo menos que haya un mínimo respeto. Porque aquí una de las cosas que se ha perdido, a mi modo de ver, es la confianza. La confianza en las instituciones públicas, la confianza en el Parlamento, en el gobierno central, en las gobernaciones, en las alcaldías, en la policía, en los militares, en el Poder Judicial. En todo. O sea, en todo, hasta en la Iglesia Católica, con esto de lo que ha pasado recientemente. O sea, en todo, no hay institución que se escape de eso. Que se escape a que la gente... Y una crisis generalizada. Claro, y no es que sea es una desconfianza alta, ¿no? O sea, y eso es grave porque la gente al fin y al cabo, aparte que hay una desconfianza interpersonal, a nivel Bolivia creo que tenemos una desconfianza interpersonal muy alta en comparación con otros países. Alguna vez leí un dato muy interesante. Además estamos estigmatizados a nivel internacional. Claro, así que eso también complica más, ¿no? Que el hecho de que no la articulación o la cohesión social, un pacto social o el entendimiento o la aceptación de la verdad contra mi verdad, ¿ya? Esos espacios, por ejemplo, yo me recuerdo que hasta hace unos 5 o 6 años podíamos sentarnos entre personas que pensamos diferente políticamente hablando y tratar de entender el problema. Ahora no se puede. Inclusive hasta yo he caído, digamos, en ese juego muchas veces, ¿no? Y que después he dicho, ¿cómo puede ser que... Y entre personas amigas, incluso entre familiares. Exactamente, porque tenemos pensamientos diferentes y no hay el punto ya de... no se admite la... Y no es que yo acepte lo que usted dice, sino por lo menos escucharlo. Ya, porque siempre va a haber conflictos, siempre va a haber diferencias, pero por lo menos generar ese espacio de entendimiento y de aceptar la diferencia, no que ahorita es o lo mío o lo tuyo. Pero yo veo que esto se va cada vez profundizando mucho más. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esa es una gran pregunta porque no tiene límite esto. No tiene límite y el problema es que esto avanza. No es que... Claro, no está parado, está avanzando y no tiene límite. No tiene límite. Y en un momento, no sé... Y un indicador de que no tiene límite es que ante cualquier situación, ahorita digamos por sí puede decirse que estamos en un momento en Bolivia donde no hay conflicto fuerte. Hay bloqueos, pero no son conflictos fuertes. Probablemente no sabemos cuándo vuelva a haber un nuevo conflicto como hubo en 2022. ¿Ya? Y que nuevamente, no solamente el tema del político institucional sobre una política pública, sino que ya afecta las identidades colectivas, afecta el tema regional, afecta la cuestión cultural. O sea, es como que si los políticos en todo irradiaran. Y eso obviamente moviliza, genera en las personas que de manera latente están ahí, pero ante cualquier llamado o convocatoria, salen a las calles, en defensa de... Salta la cosa, ya sea del lado de un lado o del otro lado. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentra entre Luis Arce y Evo de presidente? Bueno, Evo Morales, esto siempre lo he dicho, y no porque yo lo diga, coinciden muchas personas, es que Evo Morales es un animal político porque es un hombre que hace política 24/7. ¿Ya? Así el hombre ha sabido y sabe victimizar muy bien, ya tiene un acto victimizador. Obviamente que llega a la gente y que mucha gente se encarna, es representativa para muchas personas, obviamente sectores populares e indígenas, por eso ha tenido éxitos electorales. En este momento él ha vuelto como
como que ha vuelto ese discurso radical de esos inicios, pero como que ya no pega igual que antes. Porque ya su discurso tampoco está agotado. Está agotado. Ya sabemos cómo gobernó, sabemos cuál es su práctica, ¿no? Pero obviamente hay gente que todavía sigue creyendo, sigue aceptando, sigue reconociéndolo como su líder, ¿ya? Y él está presente. ¿Tiene posibilidad de Evo de ser presidente? Mire, es una pregunta complicada. No deseo, posibilidades reales. No, claro. No, yo estoy de acuerdo. Es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque si él no tiene posibilidades, a ver, ¿cómo me puedo explicar? Él está ahí, no tiene nada, su discurso ya no es disruptivo. Para mí ya no tiene la esperanza que probablemente tuvo hace. Ya no puede hablar de nacionalización, de los indígenas. O sea, ya no es se quemó su discurso. Se agotó. Ya, pero ante las fallas que hay del otro lado, eso, ante una ausencia, otro liderazgo, porque hay un vacío, digamos, hay un vacío ideológico de representatividad, de liderazgo, ya de dirigencia, de tendencia, y ante ese vacío, como lo poco que él tiene, lo puede llenar, o puede intentar llenarlo, porque ahorita a Arce se le complica cada día más la gestión, con el tema de la corrupción, del nuevo conchuto, de los ministros que no están trabajando como deberían, no hay dólares, no hay reserva. O sea, son situaciones que a él su gestión la están complicando. Así que si Evo es inteligente y sus estrategias son inteligentes, a pesar de estas deficiencias que tiene, este estancamiento discursivo, él puede llenar ese vacío. Y puede, si no ganar con el 50+1, pero ganar para que una segunda vuelta, sí. No sabemos qué pueda pasar. Y a eso hay que sumarle que en la oposición están tan perdidos como nunca. Mire, están perdidos. Yo ahora justamente leía un artículo del New York Times que era un análisis noticioso sobre lo que pasó en Turquía, las elecciones en Turquía. Erdogan ha vuelto a ganar, no ha ganado con lo suficiente, pero ha ganado con lo necesario para ir a segunda vuelta. En la anterior elección ganó con más de 50+1. Ahora ha ganado con el 49. Y el segundo, que es la oposición, le ganó ha llegado a 46. Pero ¿qué dice este análisis noticioso? La oposición ha ganado ya. Se han unido como nunca 6 frentes en la oposición. Ha habido unidad de la oposición. Desde centro derecha, parece que centro izquierda, no lo conozco muy bien la tendencia, pero han habido 6 grupos que se han unido en torno a un liderazgo. Y a pesar de eso, no pudieron con el presidente que también tiene varios años de bueno, que controla, supongo, las instituciones clave. Claro, es algo muy parecido acá, porque él tiene una línea autoritaria, claro. Es un tipo nacionalista. Populista. Populista, ya, pero ha sabido flexibilizar ciertas cosas de tal manera que a la última hora, en el último momento, supo aprovechar el tema del terremoto. Ya, lo aprovechó política electoralmente. A eso me refiero. Que puede darse que ahorita estemos mal, pero si Arce es inteligente también, o Evo Morales, asesores, tienen recursos económicos, a diferencia de los otros, tienen más recursos económicos, manejan el Estado, en este caso de Arce. Pueden haber circunstancias fortuitas, no sabemos, y aprovecharlas, o también ser flexible en ciertas cosas. No sabemos, por eso recupera la economía dentro de un año y le planta doble aguinaldo 10 años antes de las elecciones, digamos. Y cambia todo. Y cambia todo. O algo hace en ese año de gestión el presidente y beneficia a ciertos sectores y dice, bueno, que siga. Porque no sabemos también cuál va a ser el comportamiento, la oferta y la llegada que tengan los opositores. No sabemos quiénes van a ser o cómo se van a articular. Siempre se ha dicho, Orlando, de que de las grandes crisis salen los grandes líderes, y resulta que aquí el pueblo boliviano, o por lo menos la élite política, está en una crisis terrible y no aparecen nuevos líderes. ¿Por qué? Mire, incluso, Santa Cruz, con todo el poderío económico, lideriza la economía, es el epicentro político y no hay líderes políticos. ¿O hay? De que hay líderes políticos, hay dirigentes políticos que tienen potencial, pero por el momento no lo demuestran, ya, porque ante las... ¿Tenés algunos nombres? Eso no me atrevería a decir. O sea, líderes políticos me refiero a que están ahí, están presentes, o digámoslo así, dirigentes con posicionamiento mediático, si quieren. ¿Por qué? Porque podemos dar de nombre, pero no solo se trata de nombre, se trata de proyectos, de programas políticos, de ideas. Porque aquí van a ir a repetir la misma idea del proceso de cambio. Van a seguir diciendo que el Estado tiene que seguir siendo fuerte y cubrir todas las empresas públicas y que el mercado tiene que reducirse. ¿Cuál va a ser algo alternativo a eso? Tiene que haber un nuevo discurso. Tiene que haber un nuevo discurso, y eso con nuevas ideas. Y por el momento probablemente aparezcan hay nuevas caras, probablemente. Ya, están ahí 2, 3, 4 nuevas caras, que no es que sean nuevas, pero que son nuevas en el escenario electoral. Ya.
pero ¿cuáles son las nuevas ideas? ¿Qué es el nuevo programa? ¿Qué es lo que nos prometen para aquí a 5, 10, 15 años? Para enamorar Para enamorar, porque fíjese algo, según las encuestas, un 40% de la ciudadanía en Bolivia dice que quiere un candidato que no sea de la élite opositora, porque lo ven muy de los opositores porque lo ven muy elitista, no quieren que sea Evo porque lo ven por el tema de la continuidad y no quieren que sea Arce por el tema de la crisis económica. O sea, no quieren a nadie. No, quieren que sea alguien que salga de los sectores populares. ¿Sí? Claro, que lo represente. Y mire usted cómo los gremiales probablemente no han tomado conciencia política, pero los gremiales están en todo el país. Y el momento, creo yo, que se articulen, esto es una conjuntura muy particular, el momento que se articulen, pueden decir muchas cosas, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y desde ahí podría ser una candidatura, pero no solamente es el tema de quién sale, sino qué proyectan. Porque ellos tienen algo importante, la forma como trabajan. Su modelo es informal, digamos, económico. No voy a entrar en la parte económica, no es mi área. Pero ellos dicen que es un modelo económico del país, en la informalidad. Que funciona. Y que funciona, al fin y al cabo. Pues genera mucha plata para ellos. Orlando, se ha dicho muchas veces de que hace falta un partido político que tenga una proyección nacional, que tenga una musculatura suficiente como para competir con el MAS. Y que mientras no haya ese partido, no va a haber posibilidades desde el punto de vista orgánico de poder competir con el MAS. Y por lo tanto el MAS va a seguir ganando, insisto, por la falta de un partido lo suficientemente grande a nivel nacional como para poder competir orgánicamente con el MAS. Claro, orgánicamente esa palabra es muy interesante y dicen mucho porque a partir de la perspectiva de la organización tendría que generar un bloque de poder, un bloque político organizado que sea central y que sea de penetración territorial, es decir, que llegue a todo el país. Porque convengamos que Comunidad Ciudadana, por ejemplo, no es un partido político. ¿Qué ha ganado? O sea, ¿qué despliegue territorial ha tenido? ¿Qué alcaldía ganó Comunidad Ciudadana? Ninguno, muy poco. Muy poco. Y Creemos también se quedó en Santa Cruz y se acabó de fracturar. Claro, por lo menos Creemos tiene la gobernación, que es algo muy simbólico, ¿no? Sí, pero digamos en términos pero está estancado políticamente. Ni siquiera ha cubierto a todo el departamento. Claro. ¿No? Pues eso que usted dice es lo que se proyecta o lo que debería suceder, debiera suceder. No debería, debiera suceder. Pero la figura es que en este momento, ¿qué se está haciendo para llegar a eso? Y alguien me dice, bueno, podemos saber, pero faltan 2 años y medio, es muy poco tiempo. Poquísimo. Porque crear un partido político lleva tiempo. Buscar militantes, dirigentes, medios. Claro, eso es un mecanismo, pero aquí también se trata de generar nuevas ideas, doctor. No, por eso, pero es que es parte de todo. Pero esas nuevas ideas no se generan de un día para otro. Claro, y además, si usted tiene una gran, excelente y precisa idea que podría enamorar, la sabe usted, hay que difundirla, pues, y esa idea tiene que llegar hasta Pango y hasta Tarija y a Puerto Suárez y eso es con tiempo. Y eso es con tiempo. Y con estructura. O sea, ¿cómo va a enamorar, cómo va a generar cercanía con la gente si no tiene sus ideas? Aparte que no tiene ideas, no tiene cómo desplegarlas. Y eso con estructura. Y esto se complica mucho más porque seamos conscientes, creo yo, por lo menos en mi percepción, de que también el MAS ya está agotado como partido político. Pero fíjese que a pesar de eso, sí, de acuerdo, pero digo, ¿cuán urgente es la necesidad de poder construir un partido político como para poder enganchar a muchos ciudadanos que están ahí sin saber qué hacer? Pero es que ese es el punto. O sea, si uno ve en retrospectiva, 2009, 2014, era pues prácticamente difícil ganar al MAS porque estaba en su punto de álgido, digamos, ¿no? Su idea eran hegemónicas, claro. O sea, eran creíbles todavía, ya enamoraban, ahora ya no enamoran. Y esa circunstancia es la que seguramente lo conocen los opositores, porque no es que algo que usted y yo nomás lo sabemos, porque no somos las luces, esta vez es una vez, nosotros no somos, pero eso ahí tendría que ver más que tiene que haber mucha voluntad, ya, y aceptación y reconocer y trabajar profesionalmente desde la perspectiva política. No solamente aparecer o desaparecer y ver a ver qué pasa de aquí a 2 años. O esperar que haya elecciones. Porque hay un problema importante que no nos estamos hablando, el tema de la disputa que hay en la oposición. Porque lo que pasó en Turquía, ahorita me estoy recordando, es que la gente decía, no queremos que vayan ellos porque son 6 grupos que se están aliando, que piensan ideológicamente de manera diferente y que hay proyectos personales de poder. Por tanto, no nos garantiza la estabilidad que queremos para Turquía, porque en Turquía hay una devaluación de su moneda. Yeah. ¿Y por qué no puede ser lo mismo acá? Cuando veamos que, como dicen, una juntucha, claro, en términos despectivos, que de la derecha a la izquierda se junten, pero ahora la verdad, ¿qué garantía dan si muchas veces se ha visto de que
bueno, no se ha visto, pero en el gobierno de Yanine se vio, que no podían, porque no coincidían, porque no había un programa, no había algo que los articule, que los fusione, ya, como en el MAS sí existió en su momento. Claro. Obviamente ahorita el MAS está, yo no digo que el MAS está, son fracciones las que hay, un partido, facciones mejor dicho, porque hay una cuestión muy importante, en ciencia política se dice facción, ya, a grupos que hay de todos partidos políticos, porque eso existen en todos los partidos políticos que son organizativamente fuertes. Y en este caso... Los partidos comenzaron como facciones. Exactamente, y en este caso la facción evista y la facción arcista son fuertes. Una simbólicamente y otra materialmente, porque maneja el Estado. Pero las dos son fuertes. ¿Vos crees que hay una verdadera división, ¿no? Yo creo que sí hay una división. Yo creo que no hay una... ¿Y es sin vuelta? Digo... No sabemos si es sin vuelta, pero por lo que se ve hasta ahora es bien fuerte. Es bien fuerte porque mire, justamente estaba leyendo, no sé si era noticia falsa, pero decía Gerardo García, el vicepresidente del MAS, de que la situación cada vez era más grave y que ellos ya se divorciaban del gobierno y que no apostaban porque la corrupción, bueno, ellos no es que no hayan sido corruptos, ¿no? Pero mire por dónde están llegando. ¿Por dónde van? Claro, mire por dónde van. Y no es que sea un tema nuevo, pero lo están sabiendo a su manera explotar. Y utilizar. Exactamente, utilizar. Claro. Ahora, porque la gente dice, bueno, pero lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa es que se unen cuando tienen la necesidad de sacar algún proyecto adelante, como la ley del oro, el tema de la gestora y otros temas ahí. Entonces, al final le voy a dar un dato que vuelca eso, que lo rebate ese argumento. Ayer, y ahora me lo corroboraron unos periodistas, ayer hubo una votación para interpelar y que cese sus funciones del ministro Montaño. Y me dicen de que faltaron 7, 6 votos para que sea interpelado y tengan que renunciar. Esos 7 votos no fue por ausencia no fue por el MAS, fue porque no llegaron los opositores de Creemos y Comunión Ciudadana. O sea, que podían haber censurado. Claro, si llegaban ellos, hubo una ausencia de opositores, llegaban ellos, podían haber censurado. Pero no hubiera sido deliberada esa ausencia porque sabían que estaban ahí. Pero doctor, estamos hablando de que los opositores que han sido críticos con la gestión, sobre todo de Montaño en los 36 días de paro, porque Montaño fueron los más duros contra Santa Cruz en esos 36 días, ellos no aparecieron. Eso me dijeron, no aparecieron, lo que si aparecían era probable que lo cesen al ministro. Porque de darle vista sí, incluso para el ministro de Salud, sé que incluso por el número lo pasaron, creo, no sé cuántos números exactamente, la cantidad para censurar, lo censuraron y después terminó que no estaba censurado. O sea, unos arreglos ahí. Claro, pero en este caso, dejemos un lado eso por un lado. En este caso, estamos hablando de que opositores que tuvieron la posibilidad de censurarlo. ¿Ya? Ahora que lo saquen es otra cosa, no sabemos qué va a ir a pasar después, pero por lo menos de demostrar que sí estamos de acuerdo con esta censura por este ministro que no está trabajando acorde con el tema de BOA y muchas otras cosas más, pero no aparecieron y eso genera mucha sospecha. A mí me genera mucha sospecha. No puedo decir esto porque no fueron, pero ya me genera sospecha. José Orlando, Chile, un poco lo que sucede en Paraguay, ¿te suena una nueva derecha? Digo, una nueva derecha en el contexto, en el entorno sí, ahorita el tema de la derecha a nivel y como que el ciclo, digamos, de la izquierda y el populismo se hubiera agotado en parte y por lo tanto va a venir... No sé, claro. ¿O cómo lo ves ahí? He leído algunos documentos, algunos ensayos sobre esta situación que se está dando. Es que es interesante porque en el tema de Brasil se fortaleció bastante con Bolsonaro, ¿ya? Y acá lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, con Casi, con su partido y con el control nuevamente de la constitución de sus representantes constitucionales, es fuerte, ¿no? Porque hay ciertas ideas que están calando y que se están posicionando. Una de esas es el nativismo, si no me equivoco, ¿ya? Y el tema del respeto de los valores y principios, ciertos valores y principios conservadores, que están siendo fuertes a nivel de Latinoamérica, desde la derecha y centro derecha, pero sobre todo de la derecha radical, que están yendo con bastante fuerza, ¿no? Y que el tema de los libertarios también, ¿no? Que como en el caso de Argentina con Milei, o lo que ha pasado en Chile, que son dos muestras. Milei, que está primero en las encuestas, y Kast, que dice una politóloga de la jefa de carrera o decana de la Universidad Católica de Ciencias Políticas, es paradójico que quienes en su momento se opusieron a la nueva constitución ahora tengan el poder para decidir sobre una nueva constitución.
O sea que los han electo y ellos tienen el poder para vetar lo que plantearon los expertos. Porque hubo un grupo de expertos que planteó un borrador y ahora ellos tienen que ir a ver eso y qué van a hacer políticamente y hablando. Por tanto, esto es fuerte y obviamente el comportamiento que ha existido en el caso de Chile, por ejemplo, como es ahorita, me decía un amigo chileno que vive acá, ahorita a Boris lo ven como un tipo que prácticamente se hace la burla, como lo ven como con limitaciones intelectuales, digamos, que no tiene claridad política. ¿Ya? Y eso en este momento... Mejor lo hacía de opositor que de presidente. Claro, exactamente, bueno, opositor tenía otra función, ¿no? Pero como presidente no, como que no ha dado la talla, eso que estaba diciendo un amigo chileno que vive aquí. ¿Ya? Y en el caso de Argentina, obviamente, el tema de la crisis que ellos viven, el tema del dólar y una crisis económica galopante, y obviamente el comportamiento de Alberto Fernández, y que no genera también, parece que no es un presidente que genere incertidumbre, está peleado con Cristina y hace no sé qué tiempo que no se hablan. O sea, hay una crisis también interna en el peronismo, ¿no? Terrible. Terrible. Parece que va a tener mucha... Y Milei, pero ahí quiero llegar a ese punto. Milei ha venido trabajando políticamente, intelectualmente, discursivamente, porque ha sabido venderse y vender la idea. Estamos de acuerdo o de acuerdo con él es otro tema, no me interesa. Claro. Yo lo estoy nomás observando, como usted dijo al inicio, ¿no? Yo estoy de observador. Pero él ha sabido posicionarse y ha sabido calar y ha hecho un trabajo constante y permanente en medios de comunicación y probablemente tenga grupos o cuadros que hagan ese trabajo en diferentes ciudades de Argentina. ¿Ya? Aunque curiosamente estaba apoyando a algunos gobernadores del kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, es un tema interno. Claro, pero el tipo no es que ha aparecido de un día a otro. Sí, viene trabajando hace mucho tiempo. Sí. Orlando, para terminar, se nos está yendo el tiempo. ¿Cómo visualiza los próximos 2 años y medio de Luis Arce? Mire, si él no toma decisiones fuertes, contundentes, van a ser más, se van a complicar aún más. Corrupción, ni se diga. Si él no es mano dura con la corrupción, ya. Esto ya no va a tener control, se le va a salir de las manos. Que es el principal tema por donde la levista está atacando. Pero por eso lo puede tumbar la corrupción. Claro, no sé si tumbarlo, pero es el punto más débil porque es el huequito por donde el levismo está trabajando más para hacerlo grande en la corrupción. Está trabajando de manera intensa, le han pillado digamos, ahí, ¿no? Pero yo diría en contraste que los hechos de corrupción ya no tienen ni siquiera la capacidad de asombro, parecieran algo normal. Pero ellos lo están instrumentalizando. Lo están explotando. Pero están para posicionarse, ¿no? Probablemente digan, bueno, venga después la propuesta, no sé, ¿no? Pero lo están sabiendo explotar, ¿ya? Y bueno, el tema del narcotráfico, bueno, eso no es fuerte, pero ellos no van por ahí. Pero no es solamente el tema de corrupción, está el tema económico que es determinante. Y bueno, y eso también es el tema de la institucionalidad, la falta de voluntad política. Ahora, esto que digo corrupción, quiero corregir esto, no es que sea por el tema de corrupción en sí, sino es el tema económico. Que viene asociado. Que viene asociado porque es lo que lo determina. Así es. El tema económico, hay crisis económica y cualquier gobierno cae, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión bien crítica porque a todo el mundo nos afecta. Es bien sensible. Así que si esto es el tema, a ver, esperemos que la ley del oro, no sabemos si van a haber unos dólares o no, pero si se logra estabilizar ello, probablemente tenga respiro, ¿no? Pero no sabemos. Ojo que es ley del oro, no es ley de oro. ¿Ah? Ley del oro. Claro, no es de oro que va a resolver todo. No, sí, claro. No, pero puede ser un... Y además eso lleva toda una reglamentación, dice que el oro se lo cosecha, se lo pule, o sea, no es una cuestión que va a... Pero fíjense que ahí también... Se cree que unos 6, 8 meses va a demorar, digamos, poner en vigencia esa ley, quiero decir... Los recursos. Exactamente, los resultados. Claro, ya. Pero bueno, probablemente sea un momento oportuno cuando ya esté de candidato. Claro, vaya uno a saber. Claro. Gracias, José Orlando, muy amable.